este es el día de la graduación. Algunos de ustedes darán sus testimonios la próxima semana, así que esperamos escuchar cómo Dios ha trabajado en su vida y cómo ha comenzado a coordinar y orquestar su proceso de sanidad. En realidad es muy beneficioso para la gente escuchar eso, porque enseñar los principios es una cosa, pero ver cómo se ponen en práctica en la vida de las personas es algo totalmente diferente. Así que incluso en el DVD, para aquellas personas que lo vean, animo a cualquiera que haga un grupo a que permita una noche de testimonios, porque es muy poderoso escucharlos. Sus testimonios no tienen que ser algo dramático, que todo estar sanado, arreglado, restaurado y perfecto. De hecho, normalmente no es así, pero explicar sus desafíos y explicar los pequeños momentos que han obtenido de Dios y cómo obra y cómo ha obrado en sus vidas y cómo se ha revelado y cómo ha empezado a sanar es simplemente impresionante. Así que abramos en oración y luego cubriremos algunos principios básicos y luego los dejaré con sus grupos. Empecemos. Dios, estamos agradecidos por tu fidelidad. Y que tus prioridades en nuestra vida, Dios, superen nuestras circunstancias actuales, Dios, que no estén limitadas y atadas por las preocupaciones y las ansiedades que habíamos cargado en esta recuperación, Señor. Tú buscas mucho más, Dios, buscas nuestros corazones, quieres nuestras mentes, la redención y la restauración de todo lo que en nuestra vida ha sido quebrantada y destrozada, Señor. Dios Padre, solo oro para que mientras obras de manera única y individual en nuestras vidas, Dios, podamos verte más y más en cada circunstancia, que ya no filtremos nuestras circunstancias a través de la codependencia, sino que aprendamos a filtrar nuestra vida a través de tu perspectiva, de tus ojos, de tu amor, de tu gracia, tu bondad hacia nosotros, Dios. Y Dios, al prepararnos a poner en práctica estos principios en nuestras relaciones, haznos eficaces, ayúdanos, Dios. Enséñanos los principios que necesitamos, que estén en nuestro corazón, Dios, aunque creamos tenerlos en la mente, Señor. Queremos honrarte con este tiempo, Dios. Te pedimos que estés presente aquí y que seas activo a través de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Dios. Y oramos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El capítulo 12 es un capítulo resumido, como pudiste ver. También resumámoslo al por qué hicimos lo que hicimos y hacia dónde nos dirigimos. Y no sé ustedes, pero a mí me gustan los mapas direccionales, me gusta ver las cosas en relación con otras cosas. Entonces, donde me encuentre, no solo me gusta ver dónde estoy, quiero ver el panorama general. Sé que es un poco de mi problema de control que aún persiste, pero tiendo a escribir y a descubrir este proceso y esta perspectiva simplemente porque así es como pienso. Entonces, ¿qué hemos hecho realmente hasta ahora? Resumámoslo por un minuto. Porque el objetivo principal de lo que hemos hecho a lo largo de este libro de trabajo es que comenzamos a descubrir capas y sistemas de creencias tóxicas sobre cómo percibíamos a Dios, a nosotros mismos y a otras personas a un nivel relacional. Y a través de eso comenzamos al menos a formar nuevos sistemas de creencias basados en la verdad de Dios. Y eso es quién es Dios, quién dice Dios que somos y quién dice Dios que son otras personas, y comenzamos a introducir algunos de esos conceptos de tal manera que pudiéramos comenzar a dejar los sistemas de creencias defectuosos que habían generado todo un estilo de vida de autosuficiencia. Tengo que hacerlo, tengo que llevarlo a cabo, tengo que sostenerlo y arreglarlo. Entonces, aprender a desconectarnos de este estilo de vida nos prepara no solo para el proceso de sanidad, para que Dios intervenga, sino también para aprender a vivir el resto de nuestra vida en dependencia de Dios, que es realmente de lo que se tratará el segundo libro de ejercicios. Queríamos captar cuán lejos estábamos en entender y relacionarnos con el corazón de Dios y cómo aprendimos repetidamente que Dios revela cosas para sanarnos. No revela cosas para decirnos lo malos o equivocados que estamos y cuánto tenemos que trabajar para abrumarnos, confundirnos, destruirnos. Nada como eso. Es el enemigo que actúa de esa manera. Dios orquesta la redención en nuestra vida. Nos está llevando a través de un proceso en el que va a hacer su voluntad en nuestra vida y sabe que hacerlo será para nuestro beneficio y también lo honrará y nos hará muy útiles
a su reino. Y podría seguir y seguir sobre eso, pero ese es otro momento y otro lugar. Y así es como realmente pasamos a la siguiente fase de esto, para todos ustedes que se quedarán. Entonces, Dios tiene estas prioridades en las relaciones que nos recordará continuamente, porque a medida que nos aventuramos y comenzamos a sentirnos completos dentro de nuestros corazones, seguiremos interactuando con personas en nuestras vidas que no necesariamente son saludables. Una de las cosas más importantes de aprender de este proceso al prepararnos para ese lado de nuestra vida es comprender cómo mantener el orden de nuestras relaciones de la manera correcta y asegurarnos de estar bien en toda situación, reoperando desde el orden correcto. Y es que necesito amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi ser. Esa es mi primera prioridad, nutrir esa relación con mi Señor por encima de cualquier otra prioridad que tenga en mi vida. Y no es un sistema basado en el esfuerzo, no es comportamiento o hacer lo correcto, es simplemente aprender a tener intimidad con Él, de la que hablaremos en un minuto. Ser real con Él, expresarle nuestro corazón y dejar que Él nos transforme renovando nuestra mente, exponiendo las heridas, las mentiras, la falta de perdón, cualquier cosa que pueda detenerlos. Eso es lo primero. El segundo, ya lo mencioné, es aprender a amarnos a nosotros mismos. Hablamos de ello en el capítulo 4. Amarnos a nosotros mismos como Dios nos ama. ¿Y cómo nos amamos a nosotros mismos? Primero, poder ver y percibir cómo Dios nos ama y aprender a nutrir esa relación con nosotros mismos de manera continua, donde no vamos a titubear con la negación, donde no nos distanciamos, donde ya no tratamos de encubrir y ocultar quiénes somos, sino que aprendemos a aceptar quiénes somos, exactamente como estamos reconociendo que nuestros fracasos y defectos son parte del plan de redención de Dios para mostrarnos aquellas cosas que necesitan cambiar. Y luego, a medida que nos sintamos más cómodos con nosotros mismos y comencemos a albergar los recursos de Dios y a tener amor y aceptación hacia nosotros mismos y nuestra vida, estaremos preparados para aprender a amar a los demás como Dios nos ama. Porque cuando pruebas y tocas la misericordia y la gracia de Dios y estás expuesto a su amor hacia ti, vas a empezar a ver a las personas de manera diferente. Observarás los mismos comportamientos que antes te horrorizaban y decías: ¿cómo pudiste? No deberías, no puedes, bla, 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 y que simplemente nos llenaban de ira, hostilidad y amargura hacia esas situaciones. Podremos ver esas mismas situaciones y decir: si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estaría? Y realmente tener compasión por las personas, reconociendo que su problema es una enfermedad del alma y una enfermedad del pecado, como lo fue la nuestra. Es una perspectiva muy cambiada. Y si aún no has llegado a ese punto, no te canses. Eso no significa que Dios haya terminado contigo. Todavía es posible que todavía te tenga trabajando en algunos de esos capítulos anteriores. Quizá puedas ver que tienes que trabajar más en el área del perdón o lo que sea que Dios está revelando. Él continuará la obra que comenzó en tu vida, garantizado. Una de las cosas que vamos a aprender a hacer a medida que avanzamos es comprender las prioridades de Dios. Acabamos de hablar sobre las prioridades de las relaciones, pero a un nivel espiritual más profundo, lo que Dios busca en nuestras vidas. Y miramos el ejemplo del fariseo y el recaudador de impuestos y la codependencia. Típicamente teníamos la mentalidad de recaudador de impuestos. Éramos los que hacíamos lo correcto y alguien más lo incorrecto, a pesar de que teníamos ese sistema de mensajes internos que nos decía que éramos malos, que algo andaba mal con nosotros. Estábamos atrapados entre esas dos realidades, sintiendo que algo estaba relacionadamente mal en nosotros y sin embargo usando este tipo de sistema legalista, supongo que se podría decir, para tratar de encubrirlo y lidiar con ello. La meta de nuestra vida espiritual no es necesariamente correr de un lado a otro y hacer un montón de ministerios, aunque Dios ciertamente podría llamarnos al ministerio, pero la meta es que aprendamos a ser ese recaudador de impuestos, aprendamos a ser alguien que dice: no puedo hacerlo, reconozco que estoy destrozado, oh Dios, ayúdame, porque ese es el estilo de vida de gracia que Dios busca en nuestras vidas. No quiere que vayamos a Él y le digamos todas las cosas y las formas en que lo hacemos bien y como simplemente estamos siendo victimizados. Quiero decir, podemos compartir nuestro corazón con Él, pero Él quiere que entendamos que no estamos equipados para manejar esa vida sin sus recursos, ni diseñados para poder manejar las cosas por las que se nos pide que pasemos.
Una de las cosas que sucede en la codependencia es que nuestra vida se estanca y se desbalancea, porque teníamos la misión de tratar de arreglar este agujero y la basura dentro de nuestro corazón. Y por eso estábamos apegados a todo tipo de cosas por razones equivocadas, y tenemos que aprender a desenredar algunas de esas cosas y aprender a ordenar nuestra prioridad. La prioridad espiritual en nuestra vida no es hacer un montón de cosas para sentirnos justificados, sino aprender a venir a Dios y recibir nuestra justificación de Él, diciendo: no puedo. El lado práctico de eso está en mis circunstancias diarias. Se me pedirá que tome decisiones. En todas las situaciones se me exigirá que entienda por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Es esto algo que Dios quiere que haga, o yo lo quiero hacer porque estoy tratando de satisfacer una necesidad o ser válido, complacer o arreglar a alguien? Y entonces lo sometemos a una prueba para poder entender. Puedes hacer muchas cosas buenas e incluso pensar que las estás haciendo en el nombre de Dios. Pero si no se alinean con los propósitos de Dios en tu vida, en esa situación directa, en realidad no son buenas. A veces compiten con la forma en que Dios quiere que centremos nuestra atención y dediquemos nuestro tiempo. Uno de los cambios que debemos hacer es revisar constantemente estas situaciones. Al principio me costó mucho tomar decisiones, me volvía loca tratando de descubrir cuál era la voluntad de Dios y qué quería que hiciera. Yo quería que Él simplemente me dijera todo robóticamente y exactamente como se suponía que debía hacerlo. No estoy hablando de eso. Tendremos que sentirnos cómodos con las decisiones generales que tomamos en nuestra vida, cómo dedicamos nuestro tiempo y energía, y si básicamente esas decisiones están alineadas con el propósito de Dios. Y eso significa que en una situación determinada estoy ayudando porque mi codependencia quiere que ayude o porque Dios me lo pidió. Y vamos a tener que analizar muchas situaciones diferentes, y tuvimos un proyecto de aplicación al respecto. Podrás discernir tus prioridades con solo preguntarte: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Jesús te ha pedido, llamado o movido a hacerlo? ¿Cómo lo sabes? ¿Quién o qué emoción te está motivando? ¿Es negativa, como culpa, vergüenza o miedo? ¿Quién se alegrará si haces eso? ¿Dios, tú mismo o alguien más? ¿Hacer esto te impediría asumir otras responsabilidades? ¿En qué podría eso interferir? Estas son algunas de las formas en que podemos comenzar a estabilizarnos. Si asumimos varias cosas a la vez, ¿qué responsabilidad tiene prioridad? En las primeras fases de nuestra recuperación, ni siquiera sabemos cómo responder, así que recuerda cuál es tu prioridad espiritual. No se trata de tener a Dios empaquetado en aquí y luego aquí. Simplemente estás improvisando y estás en ese modo de supervivencia, pero se trata de aprender realmente a traer a Dios a todas esas situaciones y decir: Dios, no puedo resolver esto por mi cuenta. Ayúdame aquí, aquí y aquí. Y verás cómo orquesta nuestra vida, y que nos pide que liberemos y que nos pide que conservemos. Y después comenzamos a caminar con cordura y aprender cómo balancear las cosas de nuestra vida en áreas que han estado desbalanceadas. Hablamos un poco sobre el balance aquí. Hablamos sobre la noción de tener que equilibrar estos diferentes principios que aprendimos y no hacer rodar el péndulo. En la codependencia tendía a ir de un extremo al otro. Yo estuve aquí y para compensar eso me gustaría ir aquí. Y todo lo hacía siempre de manera extrema. Y parte de lo que aprendí significativamente es que Dios quiere enseñarnos cómo detener esos extremos, de girar hacia la izquierda o hacia la derecha. Y quiere enseñarnos gradualmente y un día a la vez. Pero ¿cómo encontrar este camino de estabilidad, de normalidad, donde podemos caminar rectos porque estamos dejando que Dios nos dirija y nos guíe? E incluso el carácter de Dios balancea. Por ejemplo, tiene un carácter de amor y uno de santidad. Y si Dios fuera simplemente santo y no tuviera amor que lo motivara, o si fuera más santo que amor, sería un Dios aterrador, porque todo lo que veríamos entonces sería la ira y el enojo que Él tendría hacia nuestro pecado. Eso es lo que hace un Dios santo. No le gustan los problemas de pecado que tenemos, pero Dios también tiene amor. Y por eso el amor compensa. La santidad del amor significa: todo lo que encuentro en ti que no está bien, hija o hijo mío, quiero purificarte, quiero hacerte completo.
con mi amor. Mi amor está motivado para redimirte y restaurarte. Ahora, si Dios simplemente tuviera amor y no tuviera santidad, nos estaría amando y luego estaría tolerando malos comportamientos, que es lo que hemos hablado la semana pasada, ¿entiendes? Entonces existe esta delgada línea que Dios recorre, que equilibra todos sus caracteres, todos estos principios juntos. ¿Cómo aprendes a caminar esa línea? Es imposible por tu cuenta. No puedes hacerlo, es una obra del Espíritu Santo. Viene de dedicar tiempo a pasar tiempo con Él, conocerlo, comprender su corazón, sus motivaciones, y no hay forma de imitar eso. No es una lista de cosas por hacer. No puedes simplemente retomar eso y decir, ¿cómo balanceó mi vida por el Espíritu Santo? Tendrás que aprender a solucionar esas cosas día a día. Esa es parte de la razón por la que tenemos el libro de trabajo 2. Ahora, es que realmente vi la lucha que tuvo la gente en esa área y no estoy tratando de venderte el libro de trabajo 2. Algunos de ustedes podrían estar preparados para ello y quererlo hacer. Otros podrían decir, ni siquiera estoy cerca de estar preparado para algo así. Pero sé que no es algo que todos están preparados para hacer, pero si sientes que estás listo para entender cómo viviré esto de ahora en adelante, de eso se trata realmente. Entonces hablamos del balance y la verdad con el amor fue un ejemplo. Por ejemplo, a medida que se te revela la verdad, si te concentras solo en la verdad pero no entiendes el amor, podría ser muy duro contigo mismo o con otras personas. Y así Dios balancea esos dos caracteres. Hablamos de santidad y amor, pero la verdad y el amor también requieren balance. Balance con la capacidad de ver nuestros defectos y la capacidad de dar y recibir gracia. Entonces empiezas a ver un montón de cosas malas en ti y hay un elemento en el que tenemos que aprender cómo permanecer bajo la cobertura de la gracia. Pero no podemos simplemente usar la gracia de una manera incorrecta. Y ciertamente estos son ejemplos para presentar una idea del principio, pero son solo ejemplos. Probablemente hay 100, tal vez 1,000,000 de ejemplos diferentes de balance en nuestra vida práctica que no podríamos abarcar. Y realmente, cuando miramos todo esto en forma resumida, realmente lo que motiva a Dios y lo que lo impulsa y lo que Él busca en tu vida en este momento no es un resultado conductual, no es tu desempeño diario, no se trata de cómo vas a manejar cada situación de tu vida, si lo vas a hacer de la manera correcta o incorrecta. No es el tipo de ministerio en el que vas a estar, ni siquiera de manera meticulosa. ¿Cómo vas a emplear tu tiempo exactamente? Dios está detrás de tu corazón. Quiere que lo conozcas y que entiendas cómo te conoce y cómo te ve. Dios busca intimidad con Él, intimidad en estado puro, basada en el amor, en la misericordia, en la gracia, en la bondad, basada en límites que no permiten ni tolera la fealdad a la que a veces podemos estar expuestos en nuestra vida y sin embargo tiene un remedio para todo lo que está mal, intimidad que no permitirá bloqueos en nuestra vida donde estemos desconectados de Dios y tengamos una versión fingida de Él en la iglesia. Ese nivel de intimidad, ese nivel de redención es realmente lo que Dios busca. Lo hermoso es que cuando comenzamos a conocer a Dios íntimamente y a encontrarlo y a comprender que el dolor en nuestra vida es en realidad el punto de entrada donde Dios puede intervenir, restaurarnos y sanarnos, que las mismas formas en que estamos destrozados resultan ser los lugares donde podemos ser más utilizados y llegaremos a conocer a Dios más. Y quiero sugerir que la misma forma en que has sido quebrantado se convertirá en el trampolín exacto hacia el futuro que Dios ha creado para ti. Te lanzará a un futuro y a una esperanza basada en Dios, en su verdad, no basada en las mentiras de cómo te habías visto a ti mismo antes de eso. La carta de amor al final del capítulo no pretendía ser simplemente pegajosa o cursi, ni transmitir emociones, darte buenos sentimientos, ni nada por el estilo. Fue un método para que entendieras cómo dialogar y cómo Dios podría dialogar contigo. No voy a afirmar que esas fueron las palabras exactas de Dios de ninguna manera, pero es el mecanismo básico de su diálogo y de su corazón, y eso es realmente lo que queríamos dejar. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo es hablar con Dios?
¿Cómo es realmente tener intimidad con Dios? ¿Qué te diría? ¿Qué le dirías a Él? ¿Cómo afrontas las vulnerabilidades que se revelan? ¿Cómo enfrentas las cosas que te separan? ¿Cómo crees que Él enfrenta con las cosas y las formas en que las otras personas te han lastimado? ¿Qué tipo de seguridad tienes en tu relación con Él? ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva a acercarte a Él o alejarte de Él porque le tienes miedo? Puedes escribir tu propia carta. No tienes que simplemente escribir eso, sino que simplemente quieres comenzar a entender en tu propio corazón. Te diré una cosa, todo de ahora en adelante te llevará hacia un futuro y te llevará hacia los propósitos de Dios según el nivel de intimidad que tengas con ellos, no los resultados de comportamiento de lo que estás tratando de lograr en tu vida. Eso a veces es exasperante. Contradice totalmente nuestra codependencia, requiere una obra de gracia, no esfuerzo, y simplemente no podemos hacerlo. Quiero animarlos a que regresen para escuchar los testimonios. Son muy, muy importantes que puedan oírse y escucharse unos a otros y cómo Dios ha tocado y movido sus vidas. Te estaremos dando información sobre el taller 2 si quieres participar y podrás ver lo que Dios pone en tu corazón. Pero solo queremos orar bendiciones sobre ti y orar para que Dios continúe mostrándote lo que ha puesto en tu corazón en este proceso y continúe resolviendo eso. Así que oremos juntos. Permítanme orar por una bendición sobre todos y cada una de las personas aquí esta noche. Padre Dios, oramos que nos bendigas, Señor Dios, que honres el trabajo que has comenzado en nuestras vidas, Dios, ya que estamos dispuestos a someternos y rendirnos a ti, Dios. Padre, te damos gracias porque eres un Dios que opera por gracia, libertad, amor y misericordia, no por control, vergüenza y culpa. Muchos de los mensajes que escuchamos en nuestra vida antes de que realmente te entendiéramos correctamente. Te pido que abra los corazones, que expongas cualquier cosa que todavía está bloqueando o malentendida. Dios, que guiarás a cada persona aquí hacia el futuro anclado en la comprensión de que la vida no es exitosa y las relaciones no son exitosas mediante el esfuerzo. Prosperan si dependen de ti y están dispuestos a admitir que no podemos vivir estas vidas sin ti, Dios. Padre, reconocemos que separados de ti no podemos hacer nada, pero a través de ti tenemos la esperanza y el ánimo de que podemos hacerlo todo, Dios. Danos poder, Señor, con tu Espíritu Santo para vivir una vida de libertad, una vida que pueda superar toda esta disfunción que nos ha sido revelada, Señor. Dios, creemos que puedes y lo harás, Dios, y te honramos hoy. Te alabamos, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hungry, I come to you, for I know you satisfy. I am empty, but I know your love does not run dry. So I wait for you. So